The Morning Finance, lunes 20 de julio. Hay una pregunta que casi nadie se está haciendo hoy, y sin embargo, está decidiendo el precio de la gasolina que pagarás esta semana, el futuro de Netflix, el destino de una startup china que nadie conocía hace un año, y hasta cuánto va a costar la tortilla en tu mesa. La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando el camino que todos usan, de repente, deja de estar disponible? Durante 9 días consecutivos, dos potencias han estado atacándose. Y en algún punto de esos 9 días, alguien en Irak tomó una decisión que muy pocos notaron. Alguien en Emiratos Árabes Unidos empezó a construir algo en silencio. Alguien en China lanzó un modelo de inteligencia artificial que hizo que Silicon Valley se detuviera a mirar. Y alguien, en Netflix, entendió que ya ni siquiera el gigante más grande del streaming puede darse el lujo de decepcionar. Todos ellos están respondiendo a la misma pregunta, aunque no lo parezca. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué el mundo entero, desde el Golfo Pérsico hasta Ciudad de México, está haciendo exactamente lo mismo, buscando una salida alterna. Quédate, porque el hilo que conecta todo esto empieza en un punto muy específico del mapa. Hoy no es un lunes cualquiera. Los mercados abren con los futuros al alza, sí, pero bajo una tensión que ya lleva más de una semana sin resolverse. Estados Unidos e Irán siguen atacándose, y sin embargo, por primera vez en días, ambos países dejaron entrever algo que nadie esperaba, que podrían estar dispuestos a hablar. Pero mientras el mundo espera a ver si esa conversación ocurre, algo mucho más interesante está pasando en paralelo. Gobiernos, empresas y hasta países enteros ya no están esperando a que el conflicto se resuelva. Están construyendo, en silencio, la salida de emergencia. Y esa es la historia de hoy. Un mundo que dejó de confiar en un solo camino, y empezó a construir todos los caminos alternos posibles al mismo tiempo. El estrecho que sostiene al planeta. Para entender por qué esto importa, necesitas entender un solo lugar, el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Es, literalmente, el cuello de botella más importante del planeta. Y ahora mismo, ese cuello de botella está en medio de un conflicto armado. Estados Unidos sigue bombardeando objetivos militares iraníes. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein, dejando al menos 3 soldados muertos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington está dispuesto a dialogar, pero solo si Irán cambia de comportamiento. Teherán, por su parte, asegura haber recibido propuestas para bajar la tensión, aunque no ha dicho cuáles. En otras palabras, las dos partes están hablando de paz mientras siguen disparando. Y aquí es donde el mercado entra en pánico silencioso. Porque nadie sabe, ni siquiera los propios gobiernos, si Hormuz seguirá abierto la próxima semana. Y cuando nadie lo sabe, el petróleo sube, la cobertura financiera se dispara, y los inversionistas empiezan a hacer algo que llevan haciendo desde hace 9 días, prepararse para lo peor. Pero lo interesante no es lo que está pasando en Hormuz, es lo que está pasando alrededor de Hormuz. El mundo ya no quiere depender de un solo camino. Mientras las bombas caen, Irak y Siria firmaron algo que pasó casi desapercibido. Un acuerdo para reconstruir un oleoducto abandonado desde el año 2003. Ese oleoducto conecta el norte de Irak con la costa mediterránea de Siria. Tiene capacidad para mover 700.000 barriles diarios. Y lo más importante, no necesita pasar por Hormuz. Esto no es casualidad, es una señal. El primer ministro de Irak visitó la Casa Blanca la semana pasada, se reunió con Donald Trump, y días después, este acuerdo apareció firmado. Y no es el único movimiento. Emiratos Árabes Unidos está construyendo, en este momento, un segundo oleoducto hacia el puerto de Fujairah, en el Golfo de Omán. Otra ruta que evita por completo el punto más peligroso del mapa. Aquí está la pregunta que deberías hacerte. Si los propios países del Golfo, los que más dependen del petróleo, están construyendo salidas de emergencia ahora mismo, ¿qué saben ellos que el resto del mundo apenas está empezando a asumir? La respuesta corta es, que ya no se puede confiar en un solo camino. Ni en energía, ni, como vas a ver, en ningún otro sector. Cuando ni siquiera Netflix puede fallar. Ahora imagina que eres Netflix. Llevas años siendo el estándar de oro del streaming. Tienes publicidad creciendo, eventos en vivo, videojuegos, un negocio que parece imparable. Y aún así, el mercado te castiga. Eso fue justo lo que pasó. Netflix proyectó ingresos de $12.860 millones para el tercer trimestre, y una utilidad por acción de 82 centavos. Ambos números, por debajo de lo que Wall Street esperaba. La compañía mantuvo su meta anual, pero decidió algo revelador. Dejará de publicar sus métricas de horas vistas de forma periódica. A partir de 2027, solo las mostrará una vez al año, en un reporte anual, enfocándose en ingresos y utilidad operativa.
¿Por qué haría eso una empresa que domina su industria? Porque las expectativas del mercado ya no perdonan nada, ni a Netflix. Y esa misma presión es la que está a punto de poner a prueba a Alphabet, a Tesla, a Intel y al resto de las 7 magníficas, que reportan resultados esta semana. El mercado subió más rápido de lo que las empresas pueden sostener. Y ahora, cada reporte trimestral se ha convertido en un examen que nadie quiere reprobar. Pero si crees que la presión viene solo de Wall Street, espera a ver lo que está pasando del otro lado del mundo. La carrera silenciosa por el cuerpo humano. Mientras el streaming se pone a prueba, otra industria libra una guerra mucho más silenciosa, la de los medicamentos para la obesidad. Samsung Biologics lanzó una oferta de $1.810 millones, totalmente en efectivo, para adquirir PolyPeptide. La operación busca fortalecer su presencia en terapias basadas en péptidos, justo el tipo de tecnología detrás de los medicamentos GLP-1, esos que ya conoces por su capacidad de tratar obesidad y diabetes. El Consejo de PolyPeptide aprobó la venta por unanimidad. Su principal accionista, con más del 55% de las acciones, ya aceptó vender. ¿Por qué esto importa? Porque revela algo más profundo. Las grandes farmacéuticas ya no compiten solo por inventar el próximo medicamento. Compiten por controlar la capacidad de producirlo a gran escala. Y quien controle esa producción, controlará una de las industrias más rentables de la próxima década. Es la misma lógica de Hormuz, aplicada a la biotecnología. No basta con tener la tecnología, necesitas asegurar el camino para entregarla al mundo. Y ese mismo patrón se repite, de forma todavía más dramática, en la industria que más está redefiniendo el poder global ahora mismo. La brecha que se está cerrando más rápido de lo que crees. Durante años, Estados Unidos asumió algo, que la inteligencia artificial era una carrera que tenía prácticamente ganada. Esa suposición empieza a temblar. Moonshot AI, una startup china valuada en más de $30.000 millones, prepara una oferta pública inicial en Hong Kong que podría concretarse en los próximos 6 meses. La razón es su modelo Kimi K3, que sorprendió tanto al mercado por su desempeño, que la empresa tuvo que suspender temporalmente las nuevas suscripciones ante la demanda. En junio, generó $300 millones en ingresos recurrentes anualizados. Esto no es un caso aislado. Es parte de una tendencia más amplia de empresas chinas avanzando en inteligencia artificial con el respaldo directo de Beijing, lo que ha reforzado el escrutinio sobre si las gigantescas inversiones que Estados Unidos ha hecho en IA realmente van a generar el retorno que el mercado espera. ¿Ves el patrón? Primero fue el petróleo, luego las farmacéuticas, ahora la inteligencia artificial. En cada industria, alguien está construyendo una ruta alterna al camino que antes parecía el único posible. Y ese mismo fenómeno, sorprendentemente, también se vivió este fin de semana en una cancha de fútbol. Cuando hasta el deporte tiene una ruta política. España se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia, venciendo 1-0 a Argentina en tiempos extra. El torneo dejó cifras históricas para la FIFA, que elevó en $2.000 millones su previsión de ingresos para el ciclo de 4 años, gracias a una asistencia de más de 15 millones de aficionados. Pero incluso ahí, en el evento deportivo más grande del planeta, apareció la misma tensión que domina todo lo demás, la política metiéndose en terrenos que antes parecían neutrales. Donald Trump intervino públicamente a favor de un jugador estadounidense suspendido, reavivando las críticas sobre cuánto poder tiene ya la política y el dinero dentro del deporte internacional. Ni siquiera un mundial puede escapar de la lógica que está reescribiendo todo lo demás. Y esa misma lógica, ahora mismo, está llegando directo a México. México. Mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales del mismo fenómeno. La búsqueda constante de una ruta alterna, en medio de la incertidumbre. Esta semana comienza en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones formales para la revisión del TMS, con funcionarios estadounidenses presentes. Sobre la mesa, reglas de origen, aranceles al acero, al aluminio, al sector automotriz y a la agricultura. México, literalmente, está negociando su propia ruta alterna de comercio en un mundo donde las rutas tradicionales ya no se dan por sentadas. Al mismo tiempo, será una semana clave para los datos económicos. El jueves se conocerá la inflación quincenal de julio y el IGAE de mayo, dos indicadores que dirán si la economía mexicana logró mantenerse firme pese a la turbulencia global. Antes de eso, el martes llegan la encuesta Citi, las ventas minoristas y las reservas internacionales. El viernes, la tasa de desempleo de junio cierra el panorama. En el terreno corporativo, Águilas alcanzó un acuerdo con Cruz Azul para que dispute sus partidos como local en el Estadio Banorte, el mismo inmueble que ya utilizan América y Atlante.
Un movimiento que muestra cómo, incluso en el deporte mexicano, los grandes activos empiezan a compartirse entre distintos actores. Pero hay una señal más sutil, y más importante. En junio, las Afores registraron una leve disminución mensual de 0.1% en sus activos, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 19.4%, alcanzando 9 billones de pesos, equivalentes a una cuarta parte del PIB nacional. La exposición a renta variable, tanto nacional como internacional, se contrajo ligeramente. Es una pausa pequeña, casi imperceptible, pero es exactamente el tipo de señal que refleja cautela. El mismo tipo de cautela que domina los mercados globales en este momento. Y luego está la conexión más directa de todas con la crisis en Medio Oriente. El Banco Mundial advirtió que El Niño, combinado con la escalada del conflicto, elevará 2.5% el índice global de precios de alimentos. El cierre parcial de Hormuz ya encareció los fertilizantes y el gas natural licuado a niveles no vistos desde 2022, presionando directamente los costos agrícolas en todo el mundo, incluido México. Aún así, no todos son señales de alerta. Tortillería Chinantla, que abastece el 20% del mercado de tortillas en Nueva York, aumentó sus ventas entre 8% y 13% durante el Mundial, elevando su producción a más de 34 toneladas para atender la demanda de aficionados y restaurantes. Un efecto que, en menor medida, también podría beneficiar a Grupo Bimbo y Gruma, dada su exposición a tortillas y botanas. Y en energía, Aldesa, controlada por la China CRCC, se adjudicó un contrato de más de 160 millones de euros para construir un parque solar de 420 MW en México, con sistema de almacenamiento de baterías incluido. Otra pieza más del mismo rompecabezas. Mientras el petróleo se vuelve más incierto, el mundo, y México con él, acelera su apuesta por rutas energéticas que no dependen de ningún estrecho, ningún conflicto, ningún país. Si juntas todas las piezas de hoy, algo se vuelve evidente. Irak y Siria construyendo un oleoducto que evita Hormuz. Emiratos Árabes Unidos haciendo lo mismo por otro lado. Samsung asegurando su propia cadena de producción farmacéutica. Una startup china construyendo, en tiempo récord, una alternativa real al dominio estadounidense en inteligencia artificial. Netflix reescribiendo las reglas de lo que muestra al mercado, porque ya no puede permitirse un solo tropiezo. Y México, en paralelo, negociando su propio camino comercial mientras acelera hacia fuentes de energía que no dependen de nadie más. Ninguno de estos hechos ocurrió por casualidad. Todos son la misma respuesta a la misma pregunta que abrimos al inicio de este video. ¿Qué haces cuando el camino principal ya no es confiable? Construyes otro. Eso es exactamente lo que está haciendo el mundo entero en este momento, desde los gobiernos hasta las empresas más grandes del planeta. Y la verdadera pregunta ya no es si el estrecho de Hormuz seguirá abierto esta semana. La pregunta es si tú, como inversionista, ya identificaste cuáles son tus propias rutas alternas, quiénes son los que se están adelantando, mientras la mayoría sigue mirando solo el camino de siempre. Porque los mercados no premian a quien reacciona cuando el camino se cierra. Premian a quien ya tenía la salida construida antes de que eso pasara. Si este video te ayudó a conectar puntos que antes veías por separado, ese es exactamente el objetivo de The Morning Finance, no solo contarte lo que pasó, sino ayudarte a entender por qué importa para tu dinero. Suscríbete para no perderte el análisis de mañana, activa la campana, y déjanos en los comentarios qué tema te gustaría que profundizáramos esta semana. Cada comentario nos ayuda a construir el próximo documental. Pregunta de interacción. Si tuvieras que apostar hoy, ¿crees que el mundo logrará construir suficientes rutas alternas antes de que el conflicto en Hormuz afecte de verdad tu bolsillo? Cuéntanos en los comentarios. Disclaimer. Este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, legal o fiscal. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva de cada persona. Te recomendamos consultar con un asesor financiero certificado antes de tomar cualquier decisión.